dientes retenidos, ¿no? En este caso se trata de la extracción de un tercer molar distoangulado, ¿no? El tercer molar es el diente con mayor frecuencia de retenciones dentarias, de su panorámica, donde se ve que el diente está ligeramente distoangulado, ¿no? Primero la anestesia troncular. Luego viene la anestesia infiltrativa de la zona vestibular para anestesiar el nervio bucal, perdón. Y luego un adicional de anestesia del nervio dentario inferior con una técnica anestésica directa, ¿no? Entonces primero viene una incisión angular, hay varios tipos de incisión, en este caso es preferido hacer una incisión de un solo ángulo. Se está haciendo la tracción del tejido con una legra, ¿no? Se está decolando y se está traccionando el tejido con un separador especial para terceras molares, ¿no? Porque lo que se quiere es observar si es que fuera posible, como se ve en este caso, la corona está visible en una parte importante, ¿no? Sin embargo, el gran problema del tercer molar distoangulado es que cuando se hace la palanca para extraer el diente es impulsado hacia la rama ascendente, entonces tenemos que hacer una gran osteotomía. Aquí también vamos a hacer la osteotomía con el piezoeléctrico, ¿no? Con el motor piezoeléctrico. Vamos haciendo una osteotomía alrededor de la pieza dentaria. Vamos ampliando la cavidad hasta comenzar a ver toda la cara vestibular y la cara distal del tercer molar para poder hacer nuestra palanca y poder hacer la extracción del diente. El motor piezoeléctrico tiene como ventaja adicional que produce, voy a hacer pasar a los muchachos, que produce un efecto llamado microcavitación que produce hemostasia, ¿no? Que es muy importante además de poder producir poca fricción. Acá se está viendo ya el diente casi en su totalidad. Estamos limpiando para verificar que efectivamente está liberada la corona del diente. Hacemos un poco más de osteotomía con el piezoeléctrico y finalmente se hace el movimiento de palanca, qué bonita toma, ¿no? Hasta luxar el diente y poderlo extraer. Acá no es cuestión de fuerza, es cuestión de hacer el espacio suficiente para poder extraer el diente retenido, ¿no? Vamos palanqueando por uno y otro lado. Si existe una traba, hacemos una osteotomía adicional o una odontosección si fuera necesaria. En este caso no ha sido necesario, ¿no? Y ya el diente ha sido extraído por completo con un trauma mínimamente necesario, ¿no? Pues ahí está el diente extraído, raíz mesial, raíz distal. Luego hacemos un limado de la cavidad, una limpieza. Yo nunca recomiendo hacer curetaje, porque podemos provocar una lesión del nervio dentario inferior, de la arteria de la vena dentaria inferior, que están a veces expuestos. Y después de hacer varios de estos lavados, procedemos al suturado, ¿no? Y este suturado se hace con hilo absorbible de preferencia, no con seda, porque la seda trenzada lo que produce es retención de comida, es un hilo que es demasiado que retiene demasiada humedad y por lo tanto muchas bacterias, ¿no? Y vamos haciendo un suturado progresivo de cada una de las zonas anatómicas de la zona retromolar. Ahí nomás, gracias. Hasta cerrar herméticamente la herida, ¿no? Completamos cada uno de los puntos de sutura hasta que finalmente la herida queda herméticamente cerrada, ¿no? Ahí vamos por el último punto, si no me equivoco. Esta es una pinza portaguja muy interesante, que es pinza portaguja y tijera a la vez, ¿no? Esta es una pinza de Olsen, ¿no? Este es el último punto en la región vestibular antes de terminar, ¿no? El último punto de sutura, gracias. Y no necesitamos meter nuestra cabeza en la boca del paciente. Un lavado final de la herida para hidratar el tejido, lavar los restos de sangre que puedan haber quedado en la zona.
Podemos hacerlo también con una solución antiséptica, una clorhexidina. Y finalmente queda el caso terminado y procedemos a la medicación, ¿no? Que puede ser posoperatoria solamente o puede ser haber sido pre y posoperatoria a la vez, ¿no? La medicación similar al caso anterior, un antibiótico, un antiinflamatorio y un buen analgésico. Y de esa manera hemos realizado la extracción de este diente retenido. Entonces, chicos, muy buenas noches. La clase de hoy es de dientes retenidos, ¿no? Ese es uno de los temas más importantes para el odontólogo, porque ¿quién en su vida profesional no va a tener que realizar una extracción de algún diente retenido, ¿no? En particular, el tercer molar conocido como la muela del juicio, ¿no? Nadie sabe hasta ahora por qué se le llama la muela del juicio, ¿no? Pues probablemente sea porque el tercer molar termina de erupcionar o se hace visible, se hace presente mediante una serie de molestias, problemas, cuando el adolescente pasa a la adultez, pasa a la madurez y hace uso de la razón, o entra en un juicio, ¿no? Adquiere mayor juicio, posiblemente esa sea la razón por la cual se le llama la molar del juicio, la tercera molar, ¿no? Que hasta el año 1900 aproximadamente, el muela del juicio se le daba el nombre a la cuarta molar y no a la tercera molar. Pues bien, vamos al tema, ¿no? El español, nuestro castellano, mejor dicho, cuando es español, nuestro castellano es muy rico en terminología, ¿no? A diferencia de otros idiomas como el alemán, como el inglés, ¿no? En donde existen pocos términos, pocas palabras que adquieren diferentes interpretaciones, ¿no? En el caso nuestro tenemos varias palabras, varios términos que a veces se superponen, pero que nos clarifican sobre cuál es el diagnóstico, ¿no? El concepto de diente incluido en general es de aquel diente, valga la redundancia, que está dentro del maxilar. Puede ser un diente normal, ¿no? Es decir, un diente que está en proceso de erupción, pero que está dentro del tejido blando o dentro del tejido duro, está incluido, ¿no? Como que estamos nosotros en este momento en nuestras casas, ¿no? Pero nadie nos está impidiendo que salgamos de la casa o de la habitación donde estamos estudiando. Cuando algo impide que el diente erupcione, a ese se le llama un diente retenido, es decir, hay un impedimento mecánico para que el diente erupcione. Ya el diente está incluido, pero a la vez está retenido porque no puede erupcionar debido a un impedimento mecánico. Y el concepto de diente sumergido, que como dice ahí, es el que se refiere a un diente deciduo que está anquilosado a la base, es decir, a la base ósea, puede estar anquilosado al borde inferior de la mandíbula si es inferior, o puede estar anquilosado al piso del seno maxilar en superior, ¿no? En el segundo punto, ese diente retenido o impactado es lo mismo para nosotros en castellano. En inglés, ¿no? Simplemente para todos, incluido retenido sumergido, le dan el término genérico de Wisdom Tooth, ¿no? Y en el caso del alemán, Retenir como dice ahí, que es el diente retenido y nada más. En cambio, en el español, la riqueza del vocabulario hace que seamos más específicos en distinguir uno y otro diagnóstico, ¿no? Acá, en un solo paciente, en un solo caso, vemos, en este caso, vamos a ver, el tercer molar superior, ¿no? Están en proceso de erupción, están retenidos, están, perdón, incluidos, ¿no? No están retenidos. En cambio, aquí abajo, en la mandíbula, en el cuarto cuadrante, para que sea más sencillo, vemos que el segundo y el tercer molar están retenidos, no, no pueden erupcionar, están entrancados uno contra otro, ¿no? Entonces, los dos dientes están incluidos, están dentro del maxilar, la mandíbula, pero también están retenidos porque no pueden erupcionar, ¿no? Y arriba, en el segundo cuadrante, vemos un diente deciduo pequeñísimo que está muy alto, ¿no? Que está justamente entre el segundo premolar, ¿no? Y la primera molar, ¿no? En este caso, el premolar, el segundo premolar se encuentra retenido, y el diente deciduo, de acá arriba, pequeño, es un diente sumergido, ¿no? Otro caso también es el que vamos a ver ahora. Ah, no, pensé que estamos acá. Acá está. Efectivamente, ¿no? Vemos en la tomografía, de la parte de arriba, ¿no? Que el diente deciduo está anquilosado, porque no hay la mandíbula. ¿Por qué digo que está anquilosado? Porque no existe un ligamento, un espacio periodontal, ¿no? Que lo aísle, que se vea que es independiente del borde inferior de la mandíbula, ¿no? Entonces, en este caso, el tercer molar no está retenido, está incluido, sí puede erupcionar. El segundo molar está retenido y el diente deciduo está sumergido, ¿no? Para que quede claro el término, ¿no? Que hagamos la extracción o no, y ese es otro tema.
¿Y dónde empieza? ¿Cuál es la causa por la cual existen los dientes retenidos? No hay muchas teorías, ¿no? Pero si nosotros utilizamos los conceptos básicos de antropología, ¿no? Podemos decir que algunos de los cambios fundamentales de la especie humana fue, en primer lugar, el desarrollo intelectual, ¿no? Que le permitió, en primer lugar, bueno, cambios adaptativos, ¿no? Que le permitieron caminar en dos pies, liberar sus manos, y esto conscientemente con el desarrollo intelectual, permitieron que en algún momento, no sé si habrán descubierto el fuego o lo habrán inventado, ¿no? En todo caso, comenzaron a utilizar el fuego para cocer sus alimentos, ¿no? Y ahí es donde se produce un cambio en el patrón alimenticio dentro de la especie humana. Este cambio en el hábito alimenticio, es decir, en pasar de una dieta fibrosa, ¿no? O sea, una dieta cruda, más claro, ¿no? A pasar a una dieta cocida, más blanda, hizo posible que el ser humano, ¿no? En algún momento de su historia, haya tenido haya tenido que utilizar menos fuerza para masticar los alimentos, ¿no? Al usar menos fuerza masticatoria, los músculos se van atrofiando y los músculos producen a su vez una adaptación del hueso mandibular que termina con una disminución también no solo de la masa muscular, sino también de la masa ósea. En conclusión, los maxilares se han ido reduciendo a lo largo de los siglos, de tal forma pues que los dientes que no han seguido el mismo proceso de disminución del tamaño a la misma velocidad como ha sido en el caso de los músculos y en el caso del hueso mandibular y maxilar, ha determinado que en las personas en estos tiempos tengamos menor volumen de hueso para contener los dientes que tenemos, ¿no? Por eso es que, como dice aquí, los cambios en el hábito alimenticio, pasar de dieta cruda a una dieta semisólida, ¿no? A una dieta semicocida, cocida, determinó pues que el cambio de patrón masticatorio produjera una reducción en la masa muscular y por lo tanto una reducción en el tamaño de los maxilares, ¿no? Y como repito, como el tamaño como los dientes han ido también involucionando, reduciéndose en tamaño, pero no a la misma velocidad, es que ha producido pues una mayor frecuencia de dientes retenidos, ¿no? Vamos a pasar esto que es, no vamos a aburrir con antropología. Bueno, yo he escrito un libro sobre antropología, ¿no? Hace muchos años, ¿no? Que se llamó Enfermedades Estomatológicas en la costa central y sur del antiguo Perú. Entonces yo me fui al Museo de Antropología, el que está en Pueblo Libre, e hice un trabajo de investigación tomando como estudio 10.000 cráneos del Departamento de Antropología y Física de ese museo, ¿no? Como conclusión de ese trabajo, escribí este libro, en donde encontré que en aquel tiempo la frecuencia de retención dentaria, en terceros molares específicamente, con las justas llegaba al 8.25%, ¿no? Nosotros sabemos que ese 8.25%, desde la época prehispánica a la actualidad, pues se ha convertido en 20 o 25% de frecuencia de apiñamiento dentario, ¿no? Eso es debido a que el cambio de patrón alimenticio, nuevamente insisto, ha determinado una reducción de la masa muscular y después una reducción de la masa ósea, ¿no? Bueno, acá salió con la arañita el cráneo, ¿no? Pero acá se ve que también habían algunos dientes retenidos, pero era poco frecuente en aquel tiempo, ¿no? Hay una teoría de Volk, también una teoría antropológica que dice que cuando un órgano no se utiliza, este se atrofia, ¿no? Y cuando se atrofia e involuciona, comienza a involucionar desde las partes más distales a la parte central del cuerpo, ¿no? Un ejemplo típico es el de la ballena, los cetáceos en general, ¿no? Que al no utilizar sus pies, ¿no? Estos se fusionaron en una aleta posterior y finalmente, a pesar de que desde el punto de vista óseo mantienen dos pies, ¿no? En realidad ellos funcionalmente tienen un solo pie que se le llama aleta, ¿no? Y esa teoría de la reducción terminal adaptada por Volk ha sido un odontólogo, es en alemán, pero en ese momento, en ese tiempo era el imperio prusiano, ¿no? Y el imperio austrohúngaro, por lo tanto no se puede decir que nació en Alemania, pero Volk, ¿no? Ha sido uno de los odontólogos que más ha escrito sobre temas antropológicos. Lo que dijo Volk es que los dientes también se han ido involucionando, han ido reduciendo de tamaño desde la parte más distal a la parte mesial, ¿no? Y por esa razón, los seres humanos que hemos tenido hasta el año 1900 y algo así, una cuarta molar, ¿no? En 1900 aproximadamente, la mayoría de personas tenían tercera molar, y la última molar, la cuarta molar era conocida, denominada la molar del juicio, ¿no?
Si ustedes leen el libro de Testit de anatomía, ¿no? Van a encontrar en el libro número 1, que cuando hay un párrafo de Testit se refiere a la molar del juicio, no está hablando de la tercera molar, está hablando de la cuarta molar, ¿no? Es decir, en un poco más de 100 años, las personas prácticamente ya no tienen o están nacidos sin cuarta molar, ¿no? Una persona que tenga cuarta molar es algo muy, muy, muy ocasional, muy raro. Y más bien la tercera molar es una pieza dentaria que nosotros la tenemos de manera mayoritaria, ¿no? Entonces, por eso vemos arriba, a la mano izquierda, un cráneo del estudio que yo hice en el Museo de Antropología, que literalmente, aparte del apiñamiento anterior por un diente supernumerario, en general, la arcada dentaria, pues, no tiene apiñamiento, ¿no? No tiene apiñamiento dentario. Entonces, aquí vemos en esta revisión de la literatura, cómo es que los diferentes trabajos de investigación muestran que la frecuencia de dientes retenidos está aumentando, ¿no? Con el pasar de los años, ¿no? Del año 1930, el doctor Mitt reportó que el 18.8% de sus pacientes tuvo al menos un diente impactado, ¿no? Y ya en el año 1995, Hattap, ¿no? Hablaba, pues, de 73% de pacientes que tenían algún grado de apiñamiento dentario, ¿no? También una mandíbula del Museo de Antropología, miren que no existe apiñamiento dentario, no han recibido ningún tratamiento de ortodoncia. Tienen sí terceros molares, un tercer molar en posición mesiongulada y estos ligeramente vestibularizados, ¿no? Pero son casos ocasionales, no son lo más frecuente. Lo más frecuente que encontré fue el cráneo, cuya foto aparece ahí, donde las personas en ese entonces tenían maxilares más anchos, más grandes, incluso dientes más grandes, pero la frecuencia de apiñamiento dentario era realmente bastante baja, ¿no? Entonces, otra aplicación de la teoría de Volk es en el número de raíces, ¿no? Los terceros molares, de adelante hacia atrás, ¿no? Y después de atrás hacia adelante. De adelante hacia atrás, la primera molar superior tiene 3 raíces. La segunda molar superior tiene 3 raíces, pero a veces algunas de ellas están fusionadas. En cambio, en el caso del tercer molar superior, la mayoría, más del 90% de los terceros molares, tienen más bien solamente una raíz, ¿no? Es decir, 3 raíces fusionadas, una sola raíz, y las coronas son trituberculares, es decir, solamente tienen 3 cúspides y no 5 cúspides como tienen las primeras molares, ¿no? Entonces, ahí también se cumple la teoría de Volk, es decir, la teoría de la reducción terminal, según la cual los dientes han ido disminuyendo en su tamaño, han ido disminuyendo el número de raíces, el número de coronas, y finalmente los dientes han ido desapareciendo, ¿no? Posiblemente 100 años más no tengamos terceras molares y lo normal sea que las personas estén extrayendo los segundos molares que se llamarán pues, seguramente los molares del juicio, ¿no? Entonces, el tema es, o el asunto es que los terceros molares tienen cada vez, por favor, ya. Entonces, los terceros molares son los dientes que tienen mayor frecuencia de anomalías, ¿no? En la forma como este tercer molar, miren este otro, con 3 raíces, ¿no? Raro, porque la mayoría tiene solamente como las raíces fusionadas. Aquí hay 4 raíces, pero 3 de las 4 están fusionadas, ¿no? Ese es lo usual, ¿no? Una raíz en forma de cebolla, donde todas las raíces están fusionadas. Anomalías de forma, miren acá el conducto dentario pasaba a través, a un costado, ¿no? Gracias, a un costado de las raíces del tercer molar, ¿no? Una raíz deforme, y todas esas características son comunes entonces en los terceros molares. Si venimos un tiempo más próximo, ¿no? Y leemos cualquier libro de ortodoncia, nos van a decir que la principal causa de retención dentaria es la falta de espacio, ¿no? Y hemos visto que antropológicamente existe una explicación mucho más coherente. Hay persistencia de dientes deciduos, otra razón por la cual existe mucha frecuencia de dientes retenidos, en general, no tercera molar solamente, y también anomalías de los dientes vecinos, es decir, dientes que son más grandes de lo normal y que le quitan el espacio disponible para que los dientes puedan erupcionar, ¿no? Acá vemos a la izquierda una tercera y cuarta molar en oclusión, ¿no? Vemos en la parte superior derecha un diente deciduo con un quiste dentígero, y abajo a la derecha vemos 2 dientes fusionados, ¿no? Que tienen 2 coronas separadas y comparten una sola raíz. Entonces, existen muchas anomalías, ¿no? Otra anomalía de los dientes en general es la poliodoncia, ¿no? La poliodoncia, poli significa
muchos, ¿no? A veces nosotros lo conocemos esto más como dientes supernumerarios, ¿no? La poliodoncia es el aumento en el número de dientes. En lugar de tener 32, tenemos 33, 34, 35 dientes, ¿no? Y lo contrario se llama oligodoncia, cuando más bien el paciente tiene menor número de dientes que lo normal, ¿no? Son, en todo caso, raíces griegas que muy poco se utilizan, ¿no? Nosotros no usamos actualmente mucho el término de poliodoncia, como repito, se habla más de dientes supernumerarios, pero en realidad se trata de lo mismo, ¿no? Y cuando hablan de anodoncia se están refiriendo a la oligodoncia como término. Arriba vemos tres premolares, ¿no? Abajo a la derecha también vemos tres premolares, pero el otro premolar no se parece en nada a un premolar. En cambio, el de arriba a la izquierda sí se parece mucho a un diente premolar, ¿no? Por tanto, el de arriba se denomina un diente gemelo, ¿no? El caso de abajo se le llama diente supernumerario accesorio. Otro caso de poliodoncia, donde también hay un diente supernumerario, que parece un deciduo, pero no lo es. En este caso, abajo hay dos, en el tercer cuadrante, dos premolares supernumerarios gemelos. En el cuarto cuadrante hay un premolar inferior gemelo también, ¿no? Mesial al segundo premolar, donde hay tres premolares. Vamos a avanzar esto. También existen dientes retenidos en el paladar, dientes supernumerarios que nosotros le llamamos mesiodens, que están ubicados en la línea media, ¿no? La clasificación de los, de los dientes retenidos en general fue descrita por Winter hará ya casi cerca de 100 años. No se sabe exactamente en qué año lo hizo, ¿no? Lo cierto es que es la clasificación más universalmente conocida, ¿no? Y que es la que describe la posición de los dientes, tomando como referencia el diente contiguo, ¿no? Es decir, partiendo del supuesto, en este caso, si hablamos del tercer molar, que el segundo molar, perdón, está en una posición correcta. Como el segundo molar, estamos viendo en la imagen de arriba a la izquierda, ¿no? Como el molar está en una posición correcta, nosotros comparamos la posición del tercer molar con respecto al segundo molar y de acuerdo a eso decimos que el diente está en posición vertical si el eje axial, ¿no? El eje axial o el eje longitudinal del tercer molar se encuentra paralelo al segundo molar, ¿no? Decimos que el diente está horizontal, como la foto de arriba a la izquierda, cuando el tercer molar o el diente retenido en general se encuentra perpendicular al segundo molar, ¿no? Como estamos viendo acá en las tres fotos, ¿no? Decimos que está mesioangulado o en posición mesioangular cuando está inclinado hacia mesial, pero no está completamente perpendicular. Lo contrario, distoangular, cuando el diente retenido se encuentra inclinado hacia el lado distal con respecto al segundo molar, y se dice transversal, es el término que utilizó Winter, no habló de buco o lingua angular, él habló de transversal porque es cuando el diente se encuentra en dirección vestíbulo lingual o linguo vestibular o palato vestibular o vestíbulo palatino, ¿no? ¿Por qué? Porque en ese tiempo no había tomografía, entonces solamente se veía la corona transversal, pero no se sabía si la corona estaba a vestibular o hacia el lingual, ¿no? Invertida es cuando el tercer molar está de cabeza, ¿no? También hay. Y ectópica, según la clasificación de Winter, cuando el tercer molar no tiene un diente cercano con el cual se pueda determinar cuál es la posición, ¿no? Porque el término ectópico significa también cualquier diente que esté mínimamente fuera de su lugar, fuera de la arcada dentaria, ¿no? En cambio tenemos la clasificación de Pell-Gregory, ¿no? Que es exclusivamente para el tercer molar inferior, para el tercer molar mandibular, y que fue descrito por el doctor Pell y modificado por Gregory en el año 1930-31, ¿no? Casi paralelo, casi simultáneo con Winter, ¿no? Solamente que la clasificación de Winter es más universal, es para todos, o para cualquier diente de la boca, ¿no? Y la clasificación de Pell-Gregory, ¿qué dice? Que hay una clase 1, una clase 2 y una clase 3, ¿no? ¿Cuándo es clase 1? ¿Cuándo es clase 2? ¿Cuándo es clase 3? Es clase 1 cuando cuando el tercer molar se encuentra, la corona del tercer molar o todo el tercer molar se encuentra por delante, por detrás, por distal del segundo molar, pero toda la corona se encuentra por delante de la rama ascendente, ¿no? Esa es la clasificación de Pell-Gregory en clase 1. Acá no interesa si la corona, el diente está vertical, como se ve en la imagen de arriba a la izquierda, ¿no? La segunda, en clase 1 también, el que le sigue el del medio es una posición horizontal, pero toda la corona está hacia mesial, sigue siendo una clase 1. Y en el caso de abajo,
el diente está en posición ligeramente mesiangulada, pero está por delante de la rama ascendente. En cambio, es clase 2, ¿no? Cuando la corona se encuentra por delante de la rama ascendente, pero una parte de la corona, ¿no? Ojo, una parte de la corona, se encuentra, perdón, la mayor parte de la corona se encuentra por delante de la rama ascendente, ¿no? Esa es clase 2. Y la clase 3 es aquella en la cual eh, prácticamente la mayor parte o casi toda la corona del tercer molar se encuentra por detrás de la rama ascendente. Entonces, resumiendo, clase 1, cuando toda la corona se encuentra por delante de la rama ascendente, es clase 1. Cuando la mayor parte de la corona del tercer molar se encuentra por delante de la rama, es clase 2. Y cuando la mayor parte, más bien, de la corona del tercer molar se encuentra por detrás de la rama ascendente, es una clase 3. Es decir, es más complicado el manejo de una clase 3 que una clase 2 que una clase 1, ¿no? Eso es en sentido mesiodistal. Y en sentido vertical se dice que el diente está en posición, en este caso posición A, en posición A, B y C. Se encuentra en posición A cuando la cara oclusal del tercer molar, cualquier parte, perdón, disculpe, corrijo, cuando la corona del tercer molar, cualquier parte de la corona del tercer molar, se encuentra a nivel del plano oclusal del segundo molar, ¿no? En los tres casos, cuando dice clase 1, clase 2 y clase 3, la imagen, las tres imágenes de arriba corresponden a posición A, es decir, la corona de los dientes se encuentra, el tercer molar se encuentra a nivel del plano oclusal o por encima del plano oclusal de la segunda molar, ¿no? En la posición B, ojo, en la posición B, en la parte más alta de la corona del tercer molar se encuentra por debajo del plano oclusal, pero por encima del cuello anatómico del segundo molar, ¿no? Repito, posición B, estamos hablando en sentido vertical ahora, es cuando la corona, la parte más alta de la corona del tercer molar, se encuentra por debajo de la cara oclusal, pero por encima del cuello anatómico del segundo molar. Y clase 3 es cuando ya la mayor parte del diente, o la corona, en este caso la parte más alta del diente, el tercer molar, se encuentra a nivel del cuello o incluso más abajo, por debajo del cuello anatómico del segundo molar, ¿no? Entonces, la posición A es más superficial, la posición B es intermedia, a nivel de la corona del segundo molar, pero por debajo del plano oclusal, y la posición C es la más profunda, ¿no? De tal manera que extraer un diente en clase 1, posición A, debería ser más sencillo que la extracción de un diente en clase 3, posición C, la más baja y más profunda en todo caso, y que tiene menos espacio para poder manipular porque se encuentra la mayor parte del diente dentro de la rama ascendente, ¿no? Eso es la condición de Pell-Gregory, ¿no? Que se complementa que se complementa con la clasificación de Leo Winter, ¿no? De Winter. Leo Winter es el nombre del odontólogo que describe esa clasificación, ¿no? Como método de diagnóstico tenemos a la radiografía periapical, siempre y cuando la radiografía periapical pues, nos muestre la totalidad del diente retenido que estamos evaluando o que vamos a hacer, al que le vamos a hacer algún tratamiento. Pero en caso contrario, es mejor pedir o indicar una radiografía panorámica por lo menos, ¿no? Por lo menos. Arriba a la izquierda vemos un tercer molar en posición ligeramente mesioangulada. Y luego, a la derecha, vemos un diente que está ligeramente distoangulado, ¿no? Abajo a la izquierda, un tercer molar horizontal, y abajo a la derecha, un tercer molar en posición transversal, ¿no? Utilizando la clasificación de Winter, que me parece es la más universal. Entonces, vemos un tercer molar en posición baja, pero en posición mesioangular, ¿no? Vemos aquí el tercer molar en posición vertical, y es más bien el segundo molar que está mesioangulado. Aquí vemos un tercer molar en posición mesioangular, no llega a estar, no llega a alcanzar la horizontalidad, no puede decirse que es horizontal. Aquí un tercer molar en posición distoangular, o distoangular, como quieran decir. Acá un tercer molar en posición vertical. Aquí en posición distoangulado. Aquí en posición transversal. No se sabe si la corona está vestibular o está hacia el lado lingual. En el cuarto cuadrante vemos a un tercer molar en posición ligeramente mesioangulada, entre vertical y mesioangulada. En el tercer cuadrante vemos al tercer molar mesioangulado, al segundo molar mesioangulado y al primer molar distoangulado, ¿no? Esa es la forma como
se utiliza esta clasificación, ¿no? Acá desde el punto de vista clínico, vemos dos incisivos centrales, los dos retenidos y los dos en posición mesioangulada, ¿no? Entonces, el diagnóstico clínico también es importante, no solamente tenemos que hacer un diagnóstico radiográfico, ¿no? No, eso no es suficiente, tenemos que complementarlo con el diagnóstico clínico, y si ambos no son suficientes, tendremos que hacer un diagnóstico tomográfico, ¿no? Y haremos una clase en la cual les voy a indicar en qué casos está expresamente indicada una tomografía computarizada, ¿no? Es un tercer molar en posición distoangulada, tiene una sola raíz. Miren que la corona está, literalmente las dos terceras partes están dentro de la rama ascendente, ¿no? Según la clasificación de Winter es distoangulada, según Pell Gregory es una pieza dentaria que está por debajo del plano cruzado, está en una posición B, ¿no? Una posición B, una clase 3, posición B. Acá vemos dos incisivos retenidos, pero no retenidos por el tejido duro, por otros dientes, sino retenidos por un tejido demasiado fibroso. Acá también dos dientes retenidos. Acá tenemos en la zona, abajo, en la mandíbula, dientes en proceso de erupción, están incluidos, pero no están retenidos. En cambio, arriba en el primer cuadrante sí tenemos dos dientes supernumerarios que han impedido la erupción de los dos incisivos centrales. Los incisivos centrales están retenidos en posición vertical. Un tercer molar en posición horizontal. Tercer y cuarto molar, o sea, en diente supernumerario, ambos, el tercer molar está en posición distoangular y el cuarto molar está en posición invertida, ¿no? Esa es la descripción, el diagnóstico clínico, ¿no? Un tercer molar en posición mesioangular, no está completamente horizontal. Un tercer molar en posición vertical. Un tercer molar en posición vertical. Tercer molar distoangulado, ¿no? Fíjense la posición también de las raíces, cuando este diente se ha luxado y se ha abulsionado, se ha extraído, en otras palabras, no se va a ir hacia oclusal, se va a ir hacia distal. Un diente distoangulado, ¿no? Este es un diente invertido, ¿no? Puede decir alguien que sea horizontal, sí, no, no hay diente perfecto en todo caso, hay casos sui generis. También este es un diente en posición distoangulada, al mediano todo está en posición vertical. Si ustedes se dan cuenta, el eje axial del segundo molar no está paralelo al tercer molar. Uno está vertical, el segundo molar, y el otro está distoangulado, ¿no? Tercer molar horizontal. Tercer molar horizontal, ¿no? Con una raíz en forma de cebolla, sumamente retenido. Tercer molar en posición horizontal, transversal, perdón, transversal. Tercer, nuevamente ya lo hemos visto, distoangulado, distoangulado, horizontal. ¿Y cuáles son los tratamientos indicados para los dientes retenidos en general, ¿no? En primer lugar, estas son las 7 posibilidades, ¿no? Algunas de ellas, por si acaso, ya son parte de la historia, ¿no? Ya están obsoletos, ¿no? Me refiero al reimplante, me refiero al trasplante, por ejemplo, son técnicas que ya son obsoletas. Y que aún cuando escuchen en algún congreso, algún curso que como novedad, pues los trasplantes dentarios y los reimplantes tienen como problema que tarde o temprano se pierden, ¿no? Y cuando se pierde, se extraen los que tienen que extraer, o se pierden porque simplemente pierden soporte óseo, terminan con una severa resorción del hueso, ¿no? Entonces, a lo largo de los años es más bien un problema, ¿no? Un daño, perdón, que se le hace al paciente, porque a corto plazo sería más razonable reimplantar o trasplantar un diente siempre y cuando esté indicado, ¿no? Entonces, la primera alternativa es la observación clínico-radiográfica. Si ustedes ven, hay una imagen de perfil, una radiografía larga al lado izquierdo, superior izquierdo, que corresponde a un canino retenido en el mentón, ¿no? Si el paciente no tiene molestias, si el paciente no va a recibir ningún tratamiento de ortodoncia, si el paciente no tiene ninguna sintomatología, ¿para qué vamos a hacer una cirugía en el canino del mentón, ¿no? Ese es el mensaje. Entonces, en ese caso, el no hacer nada, o hacer un seguimiento clínico radiográfico, el nombre técnico, el nombre de la técnica es el seguimiento o la observación clínico imagenológica, ¿no? ¿Por qué uso el término imagenológico? Porque puede ser radiográfico o puede ser tomográfico. Luego tenemos la exposición quirúrgica, vamos a ver paso a paso en qué casos está indicado. Hay dos requisitos que una pieza dentaria retenida tiene que cumplir para poder hacer la técnica de la exposición quirúrgica, ¿no? La primera condición es
que el diente se encuentre retenido en posición vertical. La segunda condición es que el diente se encuentre dentro del tiempo normal de erupción, ¿no? Empecemos como ejemplo un incisivo central superior. Si un paciente tiene una retención de un incisivo central superior a la edad de 7 años, es la edad normal de erupción, y está retenido en posición vertical, suficiente será con extraer la traba. Si es un diente supernumerario, lo extraemos. Si es un diente deciduo que no se ha exfoliado, lo extraemos. Y la fuerza de erupción natural de ese diente hará que el diente erupcione por sí mismo. Eso se llama exposición quirúrgica. Repito, cuando se cumplen las dos condiciones, el diente está retenido en posición vertical y el diente se encuentra dentro de su tiempo normal de erupción, ¿no? Pero si el mismo caso que he descrito, un incisivo central superior retenido en posición vertical, el niño tiene ya 10 años, entonces ese ya superó el tiempo normal en que debería de erupcionar, ¿no? Porque es de 6 a 8 años. En ese caso, por más que le quiten la traba mecánica, es decir, extraen el diente retenido, el diente deciduo, o extraen el diente supernumerario, el retenido, el incisivo central, ya no va a descender por sí solo. Tiene que recibir la ayuda del tratamiento de ortodoncia. Y a eso se le llama tracción ortodóntica, ¿no? Es un tratamiento combinado entre la cirugía y la ortodoncia, ¿no? Después vamos a describir también en otra clase la germectomía y los otros tratamientos para que ustedes tengan referencia. Bueno, vamos a cumplir 50 años en la universidad, en la facultad, pero este es el aniversario de los 50 años. Yo fui decano del Colegio Ontológico en aquella oportunidad y realmente fue una alegría inmensa para la profesión. Ahora lo mismo es para nuestra facultad que cumple unas honrosas bodas de oro, ¿no? Decíamos entonces cuáles son los tratamientos recomendados o posibles para un diente retenido, ¿no? O para los dientes retenidos en general. Aquí están, ¿no? Aquí he hecho una síntesis, un cuadro, donde están sintetizados todos los tratamientos, ¿no? Que no solamente tienen que ver con las técnicas en sí, sino los momentos en los cuales fueron descritos, ¿no? O tuvieron mayor apogeo, ¿no? Bueno, a lo largo de la historia, el no hacer nada, ¿no? El observar, pues parte de un tratamiento que es antiquísimo, es el más antiguo de todos, ¿no? La extracción dentaria también tiene que ver con algunos dientes en mal estado, ¿no? Y que fueron de necesidad de ser extraídos. El reimplante dentario toma su auge en la Edad Media, o sea, es un tratamiento nuevo, ¿no? Igual que el trasplante dentario, que en la Edad Media y Antigua fue realizada pues por los famosos sacamuelas, ¿no? Aquellos personajes que iban de pueblo en pueblo extrayendo los dientes, ¿no? De los pobres, ¿no? Para vendérselos después a los ricos. Esa es la parte histórica o empírica, digamos, de los trasplantes dentarios, ¿no? Hasta que apareció un investigador, un inglés llamado Hunter, John Hunter creo que fue, sí, John Hunter, quien extrajo el germen dentario de una persona, ¿no? Un tercer molar, y lo implantó, o sea, lo trasplantó a la cresta de un pollo. El pollo creció y el diente se fijó, ¿no? Y comenzó a crecer una parte de la corona, la raíz se atrofió, pero el gallito vivió, ¿no? Hasta sus últimos días con la corona del diente de una persona en su cresta, ¿no? Y el gallito después fue disecado, ¿no? Y se encuentra en el Museo de París, ¿no? Un museo de París. Luego tenemos la tracción ortodóntica, que ya la ortodoncia pues parte de la edad moderna, ¿no? En la época post-napoleónica, donde, no antes incluso, ¿no? Con Pierre Fauchard en 1700 y no sé cuánto, entonces, Pierre Fauchard escribe su libro que se llamó, ¿cómo se llamó? Bueno, se me dio el nombre del libro de Pierre Fauchard, eh, en el cual él describe, el cirujano dentista, así se llamó, ¿no? El cirujano dentista, ¿no? Por eso que nosotros somos cirujanos dentistas. Y que fue el punto de partida científico para que se creara después o se reconociera esta profesión de cirujano dentista u odontólogo, ¿no? Y finalmente el siglo XX, el Ricketts, ¿no? En 1959 exactamente describe la técnica de la germectomía como una técnica de prevención de la retención de los terceros molares, ¿no? Ya me había adelantado, acá vemos un ejemplo, dos incisivos centrales superiores retenidos en este chico, están prontos a romper la encía, pero ¿qué pasa? Los dientes deciduos no se han exfoliado, ¿no? Como la niña en este caso tiene 6 años, aproximadamente un poco más,
Es suficiente con extraer, ¿no? Suficiente con extraer los dientes deciduos para que los dientes retenidos inmediatamente comiencen a erupcionar por su propia fuerza de erupción, ¿no? Acá vemos una foto de la boca de esta pacientita, ¿no? En este caso, ¿no? También hay una retención dentaria, pero por el tejido blando, ¿no? De tal manera que lo que se ha hecho es una gingivectomía para permitir que los dientes erupcionen por sí mismos, ¿no? Otro ejemplo ¿cómo se llama?, de exposición quirúrgica. En este caso, sin embargo, vemos la foto clínica a la izquierda y a la derecha la radiografía panorámica. Vemos dos dientes, dos incisos centrales que tienen dos dientes supernumerarios que le impiden erupcionar. Pero ambos dientes están en posición mesiangular, ya no están en posición vertical. No es suficiente con extraer los dientes supernumerarios, aun cuando el chico tenga 6 años. ¿Por qué? Porque la posición de los dientes no le va a permitir verticalizarse por sí mismo. Va a requerir de un apoyo del ortodoncista, un tratamiento ortodóntico que se llama tracción ortodóntica. Entonces, la tracción ortodóntica es un tratamiento de dos fases, digamos, una fase quirúrgica y una fase ortodóntica, y a veces ortodóntica, quirúrgica y después también ortodóntica, que combina pues ambas especialidades, ¿no? Con el propósito de permitir que el diente ocupe la posición correcta dentro de la arcada dentaria, ¿no? Se han utilizado múltiples tratamientos, desde anillos circunferenciales alrededor del cuello del diente. Yo he llegado a vivir esa época, hasta que aparece la adhesión, ¿no? La adhesión aparece en el año 1970 perdón, 1980, 81, llega a la Universidad de Villarreal todavía en el 86, llegó muy tarde, ¿no? De manera que ya cuando aparece la adhesión, permite la colocación de botones o brackets, ¿no? Cualquiera de los dos, que no es lo mismo, en la cara vestibular de los dientes retenidos para que el ortodoncista pueda hacer la tracción progresiva de estos dientes retenidos, ¿no? Como se ve acá abajo ya, en una época más moderna, la colocación de un botón, ¿no? Ya no necesitamos descubrir toda la corona del diente retenido del canino para poderlo amarrar con un alambre alrededor del cuello anatómico de ese diente, ¿no? Suficiente con descubrir la cara vestibular. ¿Por qué? Porque este canino ya superó el tiempo normal de erupción, ya no puede erupcionar por sí mismo y además se encuentra en posición mesioangular, ¿no? Entonces necesita de un apoyo ortodóntico, ¿no? Acá también otro ejemplo, claro, donde el incisivo se encuentra retenido, en este caso en la zona palatina, está recibiendo un tratamiento de ortodoncia, pero hay que hacer una cirugía para descubrir la corona del canino y pegarle un botón, ¿no? Se hace un grabado ácido y luego se le coloca el botón. Es una técnica muy sencilla, ¿no? Con el propósito de colocar un botón. ¿Para qué? Para que el ortodoncista lo vaya traccionando progresivamente hasta llevarlo a la arcada dentaria, ¿no? ¿Hasta qué punto es posible? Eso ya es un tema ortodóntico, no es mi especialidad, ¿no? Pero cuando me lo pide el ortodoncista, le coloco el botón, le dejo el botón y le dejo también muchas veces el alambre para que él continúe el tratamiento correcto, ¿no? El tratamiento de ortodoncia. Acá otro caso también, el diente está mesioangulado, se ha colocado un botón de ortodoncia, ¿no? Otro caso también, el tratamiento es el mismo. Entonces tenemos la observación clínico o imagenológica, tenemos la exposición quirúrgica, tenemos la tracción ortodóntica, ¿no? Y cuando ya no hay otro remedio, ya no hay otra solución, pues tendremos que extraer los dientes retenidos, ¿no? Y cada uno de los dientes tiene su propia técnica quirúrgica, o varias técnicas quirúrgicas, ¿no? Tanto en terceras molares, para los caninos, para los incisivos, cada diente, en particular los dientes en el mentón, es otra técnica, ¿no? Son técnicas de abordaje diferentes, son propósitos diferentes, ¿no? Por ahora, tener en cuenta que la extracción es el último recurso que dispone el odontólogo para cuando un diente retenido no puede, cuando un diente retenido no puede erupcionar o no se pueda lograr su erupción mediante cualquiera de los tratamientos que hemos indicado, ¿no? Por ejemplo, el caso de esta chiquita Claudia, que tenía 10 años y tenía un diente sumergido abajo, ¿no? Un diente deciduo anquilosado al borde inferior de la mandíbula, un segundo molar también, y un tercer molar retenido. Entonces, el ortodoncista, que es el arquitecto, yo soy el ingeniero, ¿no? El cirujano es el ingeniero, el que decide qué cosas se hace es el ortodoncista, quien lo ejecuta quirúrgicamente es el cirujano, ¿no? El ortodoncista indicó la extracción del segundo el diente deciduo y el primer molar, perdón, ¿no? Como puede haber indicado también, como yo he trabajado con varios ortodoncistas,
que simplemente me indicó la extracción del diente sumergido, y él le hizo la tracción orto, le puse botón a la primera y a la segunda molar, y el diente fue direccionado finalmente a la oclusión, ¿no? Hacia la oclusión correcta. Entonces, en este caso, el ortodoncista recomendó la extracción del deciduo y del primer molar, y después yo le sugerí al paciente, en ese mismo acto, colocar hueso liofilizado y una membrana, ¿no? Este es el caso de Flavia, ¿no? Tenía un tercer cuadrante, un segundo y un tercer molar retenidos, y en el cuarto cuadrante una geminación del tercer molar, ¿no? Un caso simpático, interesante, se ve a la izquierda la panorámica, a la derecha la tomografía, ¿no? Acá vemos la foto clínica antes de ser extraído el diente, lo tuve que seccionar en dos partes, ¿no? Para poder extraer, porque si no hubiera sido excesivamente traumático y no hubiera salido porque los dientes estaban sumamente retenidos. Como tema adicional, también como cultura general, lo vamos a ver más adelante, en otro capítulo, qué importante es utilizar el PRF, ¿no? El PRF no solamente con fines estéticos, que de por sí ya es importante, sino que en cirugía bucal se utiliza como cicatrizante, como analgésico y como también antiinflamatorio, ¿no? En el lado contrario, esta chica Flavia me escuchó porque en el lado derecho le hice una extracción y fue sumamente traumático. En el lado izquierdo le hice la extracción del tercer y el segundo molar y le coloqué el PRF, ¿no? El resultado es que en las 24 horas la inflamación de Flavia era pequeña, ¿no? Para la gran destrucción ósea que hice para extraer ambos dientes. Y el dolor era realmente bajo, ¿no? Por lo cual Flavia me dijo, doctor, ¿por qué no le hice caso la vez anterior cuando usted me sugirió colocarme el PRF, ¿no? Para hacer el PRF hay que tomar una muestra de sangre, centrifugarla en el consultorio y luego aplicársela dentro del tejido óseo, ¿no? Es un caso también interesante. Solange tiene una tercera, cuarta y quinta molar en tercer cuadrante, o sea, tiene 5 molares, y en el lado, en cuarto cuadrante, tiene 4 molares, o sea, tiene primera, segunda y tercera y cuarta molar, ¿no? Son casos inusuales, no son casos comunes, ¿no? Este es el momento en el cual, o el día que le hice la extracción de del tercer, del cuarto y del quinto molar a esta paciente llamada Solange, ¿no? Este es un caso de María, en el año 2020, no un tercer y cuarto molar, pero un segundo y tercer molar en oclusión. Este es el caso de nosotros en la universidad, lo hicimos en el año 1997. En el cuarto cuadrante, la extracción del tercer y cuarto molar, ¿no? Tenía en el tercer cuadrante una geminación del tercer molar, ¿no? Que no se tocó, ¿no? Se hizo solamente la extracción del cuarto molar, ¿no? Entonces, en general, chicos, para los dientes retenidos no existe pues una receta de cocina. Nadie puede decir que estas son las consideraciones o estas son las indicaciones para tal o cual procedimiento. Siempre va a haber un espacio para la experiencia, va siempre a haber un espacio para el sentido común, siempre va a haber un espacio para el criterio clínico de cada uno de los odontólogos, me estoy refiriendo a ustedes, ¿no? A nosotros en general, ¿no? Ya que no existen dos pacientes quirúrgicamente iguales, no hay dos pacientes iguales, ¿no? El día de hoy hice la extracción de 2 terceros molares en 2 pacientes diferentes, ambos en posición mesiongular, pero uno lo hice fácilmente y el otro pues me rompió la cabeza, ¿no? Entonces yo le digo al paciente, ¿no? Este es mi trabajo de todos los días. Sin embargo, yo incluso haciendo esto todos los días, tengo que tener mucho cuidado porque puede haber complicaciones o puedo cometer errores, pero también soy un ser humano, ¿no? Todos nos equivocamos. Por eso es importante el estudio clínico, el estudio radiográfico y, de ser necesario, el estudio tomográfico, porque el estudio tomográfico apunta a establecer la forma tridimensional, o sea, 3D, del diente retenido, que es lo más maravilloso, lo más adecuado que uno tiene que hacer cuando va a extraer un diente retenido. Sin embargo, estamos en un país donde, bueno, no todos tienen el acceso al económico o la posibilidad económica de tomarse una tomografía, entonces tenemos que ser selectivos, eso vamos a hablar en otra clase, y de cuándo tenemos que indicar necesariamente una tomografía y cuándo no sea suficiente una panorámica, ¿no? Lo que sí nunca necesariamente es suficiente es la periapical. Por eso la recomendación es indiquen una panorámica, no, no indiquen la periapical. Dice, doctor, pero mi paciente no tiene dinero. Y digo, ¿y quién va a pagar el tratamiento? Tú o el doctor, ¿no? Una vez una doctora me llamó desesperada, de Chimbote, un día sábado, en la noche, 8 de la noche, me dice, doctor, estoy desesperada. Me dice, ¿qué ha pasado? Le hice la extracción de una primera molar superior a una paciente y se produjo una comunicación bucosinusal.
Bueno, ha ido de un lado a otro, la paciente ha terminado en cirujano, ya no un odontólogo, sino un cirujano, no un maxilofacial, sino odontólogo, sino a un cirujano de cabeza y cuello médico, y le ha dicho que para cerrar la comunicación bucosinusal tiene que llevar la sala de operaciones y tiene que pagar 2.400 o 2.500 horas. Bueno, le digo, pero te podrás defender, le digo, mándame la periapical, ¿no? O por lo menos o la panorámica, si es que las toma el paciente para, antes de hacer la extracción. Y lo que la autora me dice literalmente, dice, no, doctor, es que no le indiqué la radiografía. ¿Y por qué no le indicaste la radiografía? No, es que pobrecito, no tenía plata pues, para pagar, doctor, pues, y le tuve que hacer la extracción. Ahora le digo, la pobrecita eres tú, porque tendría que pagar, y le pagó los 2.500 soles al paciente, ¿no? Para compensar, ¿cómo se llama? El accidente, pues un accidente que tuvo al producirse una comunicación bucosinusal, ¿no? Entonces, acá no hay que pobrecito, ¿no? Podemos ayudar de muchas maneras al paciente, pero tenemos que indicar los exámenes necesarios para realizar el tratamiento correcto, ¿no? No se olviden que todos los casos son potencialmente complicables, no existe paciente inocuo, siempre hay la posibilidad de que se produzca algún tipo de complicación, ¿no? Se está acercando un temblor por ahí y se fue también. Bueno, entonces chicos, eh, es importante, para terminar, ¿no? Tener en cuenta la evaluación integral del paciente que vaya a recibir un tratamiento, sea cual fuese, de algún diente retenido, ¿no? En nuestro medio es muy común ahora la práctica de la ortodoncia, aún por el odontólogo general, lo cual me parece muy bien. Cuando yo era estudiante como ustedes, las extracciones de los terceros molares solamente lo hacían los especialistas, ¿no? Ahora la extracción de terceros molares es parte de la práctica clínica de un odontólogo general, lo cual también me parece muy bien, ¿no? Además, yo he promovido eso desde que trabajo en la universidad hace 28, 29 años casi, ¿no? Es decir, que el odontólogo general, el odontólogo egresado de Villarreal en este caso, bien preparado, pueda hacer las extracciones de los terceros molares en caso sea necesario, ¿no? No sé si hay alguna pregunta de parte de ustedes, ¿no? Este es un tema muy largo, muy larguísimo, es uno de los más largos. He querido en esta clase sintetizar qué es un diente retenido, cuál es el diagnóstico de un diente retenido, cuáles son las clasificaciones que nos indican la posición de los dientes retenidos y también, adicionalmente, explicarles de manera general todavía cuáles son los tratamientos probables, ¿no? O adecuados o indicados para los dientes retenidos, ¿no? En la próxima clase vamos a explicar cuándo extraer un diente retenido, ¿no? Que es una pregunta que todos nos hacemos, ¿no? ¿Todos los dientes tienen que ser extraídos? ¿No? ¿O solamente se tienen que extraer los terceros molares o los dientes retenidos